La semana pasada estuvimos hablando acerca de que Jesucristo es Dios. La antepasada estuvimos hablando acerca de que Jesucristo es el Mesías. La semana anterior a esa estuvimos hablando de que nuestra fe solamente puede estar firme y bien cimentada si Jesucristo es el fundamento más importante. Y en los últimos días lo que hemos ido haciendo en esta serie de predicaciones acerca de los cimientos de una fe verdadera, hemos ido explorando las razones por las cuales en la iglesia moderna no se vive una fe verdadera, en muchos casos no una fe genuina, y porque algunos sí la viven. Y hablamos de un 75% que necesita, de acuerdo a lo que Dios nos dice, encontrar al Señor Jesucristo. Y también dijimos que las iglesias están llenas de personas que creen tener una fe, pero realmente no la tienen. Y dijimos que la iglesia debe de descontaminarse de esto, de este aspecto y de este hecho. Entonces, como iglesia, estamos luchando por quitar la contaminación que tenemos a nivel de la fe y queremos volver a entender qué es fe. Fe es igual a Jesucristo. Fe es igual a seguirle. Fe es igual a caminar con él. Fe es igual a una relación con él. Entonces, cada día hemos comentado por qué y cuál es la temática de la iglesia a nivel en general en la iglesia moderna, y también hemos visto o hemos analizado quién es Jesucristo para poder seguirle y para poder poner nuestra confianza en él. Entonces, si quiere poner hoy su confianza en Jesucristo, ha de poner su atención en las palabras que vamos a decir y en la palabra de Dios que vamos a ir leyendo a continuación. Pero para continuar, quiero llevarlo al principio bíblico de hoy. Anótelo allí. Hemos manejado este mismo principio bíblico. Y hemos dicho que el principio o el fundamento de la fe verdadera no es tener un pensamiento, no es tener una filosofía o una conducta determinada. El fundamento de una fe verdadera y genuina es tener una relación con Dios a través de la persona de Jesucristo. ¿Sí? Quiero que anote eso allí, lo ponga. Y el fundamento realmente es ese, es poner la confianza en Dios a través de la persona de Jesucristo. Y quiero llevarlo a un cuadro que está en sus notas y voy a llevarlo por ese cuadro muy rápidamente y hablarle de algo que está pasando en la iglesia. Y la iglesia moderna está muy confusa. Es una iglesia que ha mezclado varias creencias en una. Y no solamente la ha mezclado porque algunos predicadores lo hayan dicho, lo hayan enseñado en sus iglesias, sino porque vivimos en un mundo que tiene mucha información y una sobredosis de información y hace que las personas se confundan y la iglesia está muy confundida. Y está contaminada la iglesia de cosas como la nueva era, cosas como la superstición, la metafísica, la psicología, la filosofía, el conductismo, el humanismo, entre otras cosas. Y a estos mezcla de creencias, la Biblia o teológicamente se le llama sincretismo. ¿Cómo se le llama? Sincretismo. Sincretismo es la combinación de dos creencias en una. Entonces estamos ante una iglesia contaminada. No quiero decir que todo el mundo esté contaminado, pero una gran mayoría de la iglesia está contaminada, especialmente la iglesia de Occidente. Y esto es algo que pasaba y pasa en muchas partes del mundo. Pasa, por ejemplo, en África. La gente tiene un encuentro con Jesucristo, les enseñan y los mezclan con creencias de brujería y creen que alaban a Dios y al mismo tiempo ejercen la brujería. Eso lo he visto yo aún en nuestra iglesia. He visto personas que llevan a sus hijos quizás a una persona para que los sane y al mismo tiempo quieren estar adorando a Dios.
lo veo en las prácticas de la iglesia, sobre todo en la iglesia, vuelvo y digo, moderna, que practica, por ejemplo, la superstición. ¿Qué es la superstición? La superstición es decláralo y si lo declaras, lo vas a recibir, o la metafísica. La superstición se trata de que la iglesia moderna, en algunos casos, está creyendo que si dice algo equivocado, va a venir una maldición. Y ciertamente, por hablar mal, podemos entrar en una maldición por los dichos de nuestra boca, pero va más allá de simplemente una superstición. De tal manera que la iglesia está confundida y el problema cuál es que la iglesia somos todos. Entonces, cuando estamos hablando de nosotros, de el CCI, estamos hablando de salir y de descontaminarnos de esas creencias que están, que muchas veces son difíciles de observar hasta que uno no se encuentra con la palabra de Dios directamente y uno puede discernir si esto es correcto o no es correcto. Le voy a dar algunos casos de sincretismo a nivel mundial. El primero es el Día de los Muertos. ¿Por qué es sincretismo? Porque se mezclaron en México, especialmente, y es lo que la gente celebra como el Día de los Muertos o el Día de los Brujos, el Día de los Disfraces. Es un sincretismo, tiene tradiciones indígenas, hispanas o latinoamericanas con santos católicos. Eso es respetado y es declarado el Día de los Santos el día 1 de noviembre. ¿Sí? Otros sincretismos es el vudú en Haití. Hace sincretismo, quiere decir combina creencias africanas con el vudú. Y ellos lo que hacen es utilizar los espíritus del vudú con espíritus o con santos católicos. Realmente se ve mucho en el catolicismo por la parte que tienen abierta hacia la idolatría. Y eso tiene que ver con esa lucha que hay por quitar a Jesucristo y combinar las cosas de Dios con las cosas que son del mundo o con la brujería. También encontramos con la santería cubana. Ustedes se asombrarán de la cantidad de símbolos cristianos que utiliza la santería cubana para mezclar con los santos, con las creencias africanas y los deidades yorubas y los santos que hay. Y la gente cree que al mezclar los dos puede salir. Hace muchos años se creó algo que se llama el Crislam. ¿Cómo se llama? El Crislam es la mezcla entre cristianismo e islam y una unión entre esas dos cosas. Ahora, esto nos parece gravísimo a la gran mayoría que conocemos el Evangelio y que conocemos la palabra. Está el sincretismo de los vikingos o los nórdicos, cuando ellos mezclaron a Thor, el dios de la mitología, con Jesucristo, con el Hijo de Dios, y comenzaron a orar y a hacer una cantidad de cosas. Y por supuesto, el más conocido de todos, que muchos de ustedes adoran, es la Navidad. Es la mezcla entre el paganismo y el cristianismo. Eso de hacer el árbol y toda esa cuestión es nada más y nada menos que la mezcla que un paganismo antiguo con la vida cristiana y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, esto nos hace aterrar porque no lo hemos visto y no pensaríamos que pudiese alguien mezclar estas dos cosas, ese sincretismo dentro de la iglesia. Pero al día de hoy vemos el sincretismo de la metafísica, de lo que les decíamos ahora de la psicología y de la superstición y el humanismo. La iglesia está llena de humanismo. Es decir, la iglesia tiene que ver por el ser humano y no por Dios. Si el ser humano está bien, entonces el evangelio se va a enfocar en que el ser humano esté muy, muy bien, que es que no le falte nada. Y eso es lo que creen muchos. Dios me ama y entonces va a cuidar de que me pase cualquier situación. Eso es puro humanismo, porque el evangelio se enfoca es en Dios, en darle la gloria a Dios y en que Dios esté bien. Y por eso encontramos gente como los antiguos discípulos que vivieron el evangelio puro y lo vivieron basándose en la gloria de Dios. Y debido a la gloria de Dios, dieron hasta sus vidas, murieron, fueron pasados por una cantidad de dolores. No les importaba su bienestar, les importaba más que su bienestar, el bienestar de la gloria de Dios. Por supuesto, eso ahora ha cambiado y encuentra uno en la iglesia la gente que le dice
al que ve y que cree que porque me está yendo mal, aparentemente Dios no está conmigo o la iglesia ya no quiere sufrir. Entonces la iglesia se ha vuelto una iglesia cómoda que mira y cuantifica, califica si Dios está con ella según su prosperidad. Entonces usted se preguntará, ¿me está yendo bien? Dios está conmigo. Quizás no se pregunte, estoy pasando por algunas circunstancias, Dios está moviéndome, Dios está formando mi carácter, Dios me está poniendo la lupa de su evangelio sobre mí, de su santidad. Entonces me está yendo mal y Dios no está conmigo. Este no es Dios, tengo que reprenderlo. Ese concepto es de una iglesia moderna, de una iglesia que no ha entendido el evangelio. Es una iglesia que está contaminada. ¿Qué es lo que yo quiero que hagamos o que debemos hacer como iglesia? Es limpiarnos, es volver a la base. Y la base es el mismo Señor Jesucristo. En pocas palabras, la palabra fe significa Jesucristo. La palabra fe sana, saludable, significa relación con Jesucristo. Y eso es lo que quiero hoy ir hablando y mostrando. Pero antes de que vayamos allá, quiero que vaya conmigo en sus hojas a Mateo 15, versículo 8 al 9. Y vea conmigo estos versículos que de alguna manera describen el estado de una iglesia que no entiende su llamado, de una iglesia con una fe contaminada, en la cual Dios, Jesús no es el primero, sino que la iglesia, quien es primero, es el hombre o muchas otras cosas más. Vaya conmigo el versículo 8. Mire lo que dice. Este pueblo, ¿este qué? Quiero que resalte la palabra pueblo y coloque iglesia, esta iglesia moderna, me honra con sus labios. ¿Con qué la honra? Con sus labios. Es decir, la iglesia está hablando a los creyentes, está hablando también a los judíos en el contexto en el que lo dijeron, pero es muy aplicable a nosotros. Y dijo, este pueblo, la gente, los hombres de los últimos tiempos, serán hombres que me honrarán con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Quiero que resalte las palabras, su corazón está lejos de mí. Ahora, para mí lo triste de esto no es solamente que el corazón está lejos de él porque están fuera, porque están en el mundo, sino que esto es lo que le pasa dentro del grupo del pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a alejar su corazón de Dios porque dejó de poner sus ojos en el fundamento. El fundamento es Jesucristo. Y tenemos una iglesia que ha construido muchas cosas, servicio, estrategias, cursos, tantas cosas como las que vemos hoy, pero muy poquitas de esas cosas están pegadas en Jesucristo, están enraizadas, están aferradas, están metidas dentro de Jesucristo. Quiero que piense y permítame darle una imagen. Quiero que se imagine una columna aquí dentro de la iglesia. Esa columna se llama Jesucristo. Y esa columna, Dios nos dice, si quieren edificar una fe, que pasen una fe, unos cimientos verdaderos, todo lo que ustedes hagan deben de ir aferrado, conectado, enraizado en esa columna que tenemos en el centro, la cual es Jesucristo. ¿Cuál es el problema de la iglesia moderna? Que se ha atrevido a hacer algo sin poner, sin conectarse, sin aferrarse a esa columna que es Jesucristo. Por consiguiente, ha terminado negando a Jesús o ha terminado olvidándose de Jesús. Y quiero decirle que en la primera iglesia, el primer amor es el Señor Jesucristo. Pero en la historia de la iglesia a nivel general que nos muestra el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, al final Jesucristo termina afuera de la iglesia. ¿Dónde termina? ¿Dónde comenzó? Adentro. ¿Dónde terminó? 2000 años en que la iglesia de alguna manera va a terminar sacando al Señor de la iglesia. ¿Cómo ocurrió eso? No porque fueron conscientes en la gran mayoría, más bien porque fueron inconscientes. Inconscientes quiere decir no entendieron
que tenían que aferrar su fe a Jesucristo. En pocas palabras, una persona incrédula es una persona sin fe en Jesucristo. Entonces tenemos una iglesia que hace de todo, toca canciones, levanta las manos, sirve en la puerta, sirve al necesitado, le da al pobre, enseña a los niños, educa las siguientes generaciones, pero está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque han hecho todas esas cosas sin procurar, sin cuidar la base que es Jesucristo. Es por eso que ellos terminaron honrando a Dios de labios, pero no en el corazón, porque es a través de Jesús que verdaderamente honramos a Dios. Vaya conmigo al versículo 9. El Señor les dice, su adoración es una farsa. ¿Qué es su adoración? La adoración de gran parte de la iglesia moderna es una farsa. Quiero que resalte la palabra farsa, quiero que coloque la palabra fantasía, quiero que coloque la palabra mentira, quiero que coloque la palabra ideas equivocadas. La iglesia moderna cree cosas que no son y hace y ora y hace cosas, circunstancias o hace rituales que no tienen ningún impacto. Esa es la iglesia que cuando llegue el final de los tiempos, Dios se va a acercar a ellos y les va a decir, yo no los conocí. Y les va a reclamar diciendo, hacedores de maldad. Y ellos le van a responder, Señor, en tu nombre hicimos cursos. Señor, en tu nombre fuimos a evangelizar. Señor, en tu nombre nos paramos en la puerta a servir. En tu nombre diezmamos. En tu nombre fuimos los domingos. En tu nombre nos bautizamos. En tu nombre hicimos. Y el Señor les dirá, lo siento, no los conozco, hacedores de maldad. Y ellos se preguntarán, ¿por qué nos dice hacedores de maldad? Y la respuesta está, porque fueron incrédulos. Pero ellos se preguntarán, pero hicimos todo lo que hacía la iglesia. Y Él les dirá, ustedes tenían que haber tenido, era una relación con Jesucristo. Y en su relación con Jesucristo, formar la base de su fe a partir de esa relación. Pero ustedes quitaron el fundamento. Y escucha lo que sigue a continuación. Y esa adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de hombres. ¿Cuáles son esas ideas? Entre otras, la declaración, esas corrientes, esas situaciones que vemos, ese espíritu de Condanini o cualquier cosa que usted haga en la iglesia que no tenga como fundamento a Jesucristo. Cualquier cosa que usted haga en la iglesia que no tenga como fundamento a Jesucristo es un mandamiento de hombres. Pastor, entonces no vuelvo a servir. Sí, pero primero asegúrese que usted está sirviendo porque tiene una relación con Jesucristo. Pastor, entonces no diezmo. Sí, pero asegúrese de que usted está diezmando porque tiene una relación con Jesucristo. Pastor, entonces no vuelvo a la iglesia los domingos. Sí, pero asegúrese de que usted tiene una relación continua, afable, una relación de 2 vías donde usted conozca, sepa, entienda, saboree, respire a Jesucristo. Es decir, la labor más importante de la iglesia es cuidar la columna de que nada venga, de que no haya basura alrededor y que todo lo que vayamos a construir sea un conéctate, unas sanidades, sea una misión, sea una iglesia, tiene que ser construida basado en esa columna. Amén. Dele un aplauso al Señor. Vaya conmigo a Hechos 4, 11, 13. Esto describe lo que le pasa a la iglesia. Y escuche lo que dice. Pues es Jesús, ¿es quién? Quiero que circule las palabras, las resalte. Es Jesucristo a quien se refieren las escrituras cuando dice, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal.
La piedra que ustedes, ¿qué? Rechazaron. Necesito que resalte varias enseñanzas de este versículo. Primero, es Jesús, la piedra angular, la piedra principal de esta edificación de la fe. Es el Señor Jesucristo. ¿Quién es esa piedra? Muy bien. Quiero que resalte la palabra constructores y quiero que coloque su nombre y quiero que coloque la iglesia. La iglesia es la constructora de la fe. Ciertamente, cuando estas palabras estaban diciendo del apóstol Pedro, les estaba diciendo al pueblo judío. Pero nosotros hoy tomamos una enseñanza de que si usted no construye su fe en Jesucristo, su fe no tiene ninguna validez. Si usted hoy ha venido a la iglesia porque es su ritmo de vida y no desea tener y no quiere y no piensa y no anhela y no está correspondido y no se siente y no conoce a este Señor Jesucristo, su fe es inválida. Usted ha desechado la piedra principal. Usted ha desechado la piedra principal de la fe. Ahora, ¿es posible construir sin la piedra principal? Sí, la iglesia moderna está construyéndose sin la piedra principal. Es por eso que vemos teologías, es por eso que vemos movimientos, es por eso que vemos todo lo que estamos viendo. Una continua mezcla, una continua sincretismo de todo lo que hay y de una mezcla de lo que hay en el mundo. Y la iglesia nos está dando cuenta. Y usted tiene que darse cuenta para que su fe tenga un impacto en su vida, para que su fe tenga un impacto en sus familiares, para que su fe tenga un cambio en usted, no simplemente un cambio de comportamiento. Entonces, si la piedra principal es quién, Jesucristo, y nosotros somos los constructores, no podemos desecharlo como la piedra principal. Es decir, tiene que luchar. La iglesia a través de los tiempos tiene que luchar para que la columna permanezca en el mismo centro de donde fue puesta desde el principio. Es claro que la iglesia al final de los tiempos quitaron la columna y se pusieron a edificar. El gran miedo de hoy es que Jesucristo vaya a venir a la iglesia y la iglesia se lleve la columna y todo lo demás quede. Y eso es lo que pasa con la vida de muchos creyentes. Por eso la fe es una farsa. Por eso están pensando que la fe es esa ideología, porque no tienen fe en Jesucristo, porque no están teniendo la relación en Jesucristo. Anótelo allí, fe igual a relación con Jesucristo. No lo puedo definir más pequeño, más corto, más abreviado. Y esta relación tiene un receptor, tiene un transmisor. Y el transmisor es el mismo Señor Jesús. ¿Por qué sabemos esto? Versículo 12. Vaya conmigo. Porque en ninguno otro hay salvación. Quiero que resalte las palabras en ningún otro. Y este versículo se utiliza para que la gente entienda que en ningún otro Dios hay salvación. No hay en Buda, no hay en Krishna, no hay en Alá, no hay en Mahoma, no hay en María, pero para la iglesia tiene el mismo valor. En ninguna otra cosa que hagas en la cual Jesucristo no sea el cimiento, no hay salvación. Puedes hacer conéctate y Jesús no está en el cimiento, no hay salvación. Puedes tocar en la alabanza y si no es Jesús el cimiento, no hay salvación. Puedo predicar hoy y si Jesucristo no es el cimiento, no hay salvación. Puedes hacer lo que quieras, llevar 20 años, puedes leer la palabra de Dios, como se lee en las universidades, como que leen los de filosofía y letras o teología, y no está Cristo en el centro, no hay ninguna salvación. Pues dice
que en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Escuche lo que dice y resalte las palabras. Porque Dios no ha dado. ¿Quién no ha dado? Resalte las palabras. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro medio. La iglesia moderna, y le estoy hablando no a los que tienen dioses fuera, estoy hablando a los que creen que están siguiendo a Dios aquí adentro. Estoy predicando para dentro de la iglesia. En ninguna otra cosa que usted haga hay salvación. Si no hay una relación profunda con Jesucristo, no hay salvación. Entonces, tiene que detenerse y me tengo que detener a preguntarme si tengo una relación con Jesús, si le conozco, si le hablo, si Él me habla, si me transforma, si le entiendo, si le quiero conocer, si me importa, si Él está para mí, si yo estoy para Él. Y le voy a decir, es difícil entender este concepto de la relación a no ser que el Espíritu Santo le ayude. Yo mismo decía esta mañana, Señor, ayúdame a tener una relación contigo. Y me pregunto que si yo, que estoy tan empapado continuamente, ¿cómo será el resto de la iglesia? Me cuesta dejar al Señor en la mitad. Me cuesta no, por no armar cosas en mi vida, estructurar, construir mi vida sin Jesús. Y yo veo que muchos en la iglesia ni siquiera lo tienen en cuenta. Hace que nuestra fe sea completamente falsa. Vaya conmigo a Filipenses 3:8. Cuando una persona entiende que el fundamento de la fe es Jesucristo, tiene un efecto muy importante. Le voy a contar. El efecto no es hacer iglesia. Miren, les voy a decir, la iglesia moderna está llena de gente que se queja y se queja. Y esa queja es simplemente una muestra de que no saben quién es Jesucristo. Es adverso, es como si dijeran, el Señor de la iglesia es malo. Porque la queja lo que muestra es que Él está mal, que lo que Él está haciendo está mal para con nosotros. Pero cuando usted entiende el fundamento de la fe y usted quiere trabajar en esa columna que hay y la cuida y debemos de cuidarla como iglesia, enfocarnos en la columna, limpiar la columna, quitarle la maleza a la columna, no permitir nada, taladrar con tornillos grandes y fuertes de metal que nos anclen a esa columna continuamente, pensar en la columna, resaltar la columna, pintar la columna, amarrar todo a la columna de Jesús. Si no lo hacemos, no vamos a ver iglesia. Es la razón por la cual es el 75% de la iglesia no es iglesia. Es una farsa. Una farsa es una idea equivocada. Quiero que se pregunte. Pero Pablo lo entendió en Filipenses 3:8 y dijo, así es. ¿Cómo es? Dice, todo lo demás, ¿cuánto? Circula las palabras, resalte las palabras, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Jesucristo. Y esto es aplicado, Pablo estaba hablando de decir, yo vengo de lo mejor de la raza judía. Yo vengo de una manera de vivir correcta. Pablo decía, yo soy judío de judíos, limpio mi comportamiento. Pero yo quiero hilar más fino. Quiero llevarlo a usted. Y quiero llevarlo a lo que ya vivimos en Jesucristo aparentemente. Quiero que aprendamos a decir como iglesia, todo lo demás, servir, no vale de nada si no lo comparo con el infinito valor de conocer a Jesucristo. Lo que hago, el venir, el escuchar, no vale de nada si no viene fundamentado en Jesucristo. Es la única manera y no hay atajo para vivir esta fe. La única manera de entrar en el reino de los cielos es a través de Jesucristo. Y la única manera de quedarse en el lugar correcto en el reino de los cielos y caminar el camino correcto
valga la redundancia, en el reino de los cielos, es el camino a través de Jesucristo. Pues él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y soy la vida. Él es la única vida que tiene esta iglesia. Por eso es que la fe de muchos no es genuina. Por eso es que ni siquiera están buscando una fe genuina. Y quiero tocar las fibras de su fe y de su teología para que hoy cada uno pueda decir, necesito cuidar la columna, necesito cuidar la columna de la fe, necesito volver otra vez. Y esto se hace día a día. Me pregunto por qué Dios dijo, el que me quiera seguir, el que quiera poner los ojos, el que quiera formar su fe en la columna, todos los días tiene que coger su cruz y seguirme. Y me pregunto por qué lo dijo. Porque todos los días tiene uno que levantarse y volver otra vez a limpiar la columna, a poner a construir sobre la columna. Y eso significa preguntarle, estar, someterse, formarse. Eso tiene y conlleva una cantidad de cosas en el corazón de uno. Eso es mantener la columna en el primer lugar. Escuche lo que dice. Por amor a él he desechado todo lo demás. Quiero que resalte la palabra por amor. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Ha desechado todo lo demás. ¿Qué hizo Pablo? Iglesia, no está conmigo. Ponga su atención en la fe, en Jesús. ¿Qué hizo Pablo? Desechó todas las cosas, todo lo demás. ¿Qué desechó Pablo? Resalte lo que desechó. Tiene que desechar todo lo que no esté construido en Jesús. ¿Qué misión tan fuerte es esa? Me pregunto, como iglesia, nuestros cursos, nuestra evangelización, nuestra entrega está fundamentada en Jesús. ¿Está mi predicación hoy fundamentada en Él? Tuve una relación yo con Él y estoy en medio de una relación, estoy bebiendo de lo que Él me da, estoy transmitiendo de lo que Él me da. Eso es poner al Señor en el lugar y considerar basura todo lo demás a fin de ganar a Jesús. No sé qué excusas tiene, pero debe de considerarlas basura si no están pegadas a Jesús. Porque muchos defendemos cosas personales, mas no defendemos el reino de los cielos. Versículo 9. Y llegar a ser uno con Él. ¿Llegar a qué? Ok, quiero que resalte esas palabras. Si están allí, y si no, colóquelas. La meta es llegar a ser uno con Jesucristo. Qué palabra tan rápida, pero tan difícil. Porque no es que yo me pegue una vez y me pega con un super glue o con un cemento especial, el cual no se quita. No, yo tengo que venir a pegarme continuamente a Él. Y la única manera de pegarme a Él y que no me entretenga ni que me distraiga es que le busque y contemple y haga una relación profunda con Él. Por eso le pregunto, ¿cómo es su relación con Jesucristo? ¿En qué está invirtiendo su esfuerzo espiritual, mental, religioso continuamente? ¿En qué lo invierte? ¿En venir a escuchar el fin de semana la predicación? No tiene ningún sentido si usted no tiene a Jesucristo en el centro y el fundamento de su relación. En pantalla vamos a colocar Primera de Corintios 3:10 y escuche y lo repetimos para toda la iglesia. Pues nadie, pues ¿quién? ¿No se escucha? ¿Quién? Nadie en esta iglesia. No debemos poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. ¿Qué no debemos de poner? No vayamos a poner en lo que nos está diciendo Pablo. No pongan un fundamento distinto, no se ponga usted, no se ponga su esposa, su hijo, no ponga nada. Construya todo, afánese por construir todo en ese fundamento. Dice, no lo vayan a poner otro fundamento que no sea Jesucristo. Versículo 10 en la segunda parte dice, ahora
Otros edifican encima, donde edifican encima del fundamento. Usted puede edificar encima, puede hacer ministerio, puede tener un noviazgo, un ser esposo, una familia, una empresa, puede tener su vida, su sanidad, pero tiene que estar sobre Jesucristo. Y sobre Jesucristo no es una creencia, sobre Jesucristo es sobre una relación continua con Él. Pastor, entonces no puedo tener hijos. Téngalos, pero construyalos sobre Jesucristo. Pastor, ¿y cómo hago esta relación? ¿Cómo? Construyalo sobre Jesús. Si no lo construye sobre Jesucristo, va a caerse. Es por eso que muchos con el tiempo se desganan, son apáticos, tiran la toalla o simplemente siguen aparentemente creyendo como robots, pero no lo son. No lo son y no son creyentes. Es una farsa porque no tienen una relación con Jesucristo. El ser humano no tiene una relación si no está conectado a la fuente de vida que es Jesucristo. Versículo 12, perdón, en ese mismo versículo. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué tiene que tener? Y podrá, versículo 12, el que edifique sobre este fundamento podrá usar variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno, paja, pero va a ser probado. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia depende de el oro, la plata, las joyas, la madera, el heno o la paja. Y desechamos el fundamento. ¿Por qué es importante entonces? Vamos a leerlo en Colosenses 2:9. Léalo toda la iglesia conmigo. Pues en Cristo, quiero que lo lea entendiendo lo que vamos a leer. Escuche lo que dice. Pues en Cristo habita toda, toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Déjeme le traduzco esto. Todo lo que usted quiera, necesite, demande de Dios está en Jesucristo. Y en ningún otro lo va a encontrar. Sí, está hecho el cielo, la tierra y todo lo que está, la naturaleza. Pero él dice, todos ustedes deben de venir a buscar a Jesucristo para encontrar todo lo que necesitan de Dios. Dice, pues pues en Cristo habita toda la plenitud, no habita una parte de la plenitud, sino que habita ¿cuánto? Toda la plenitud en un cuerpo humano. Es por eso que nosotros, cada cosa que hacemos, tiene que venir buscada a través de Jesucristo. Pero ¿qué es esto de buscarlo a través de Jesucristo? Algunos de ustedes han aprendido a orar y la iglesia se ha acostumbrado a orar y decir en el nombre de Jesús. Y si desato en el nombre de Jesús, ato. Y comienzan a hacer, y yo tengo que tener este carro en Jesús, en Jesús. No está diciendo eso. Está diciendo que cada uno de nosotros debe encontrar lo que quiera y necesite encontrar de Dios a través de la relación. Es a través de estar con Él. Y esa es la parte que nadie quiere pagar. El estar con Él. Esa es la parte difícil. El venir a la iglesia es fácil. Cada los domingos. Usted va 5 días a trabajar, 8 a 10, a 6 de la tarde. Ustedes van al fútbol cada 8 días. Otros van a comer fuera cada 8 días. Ustedes y yo somos seres con costumbres. Pero buscar a Jesús no se hace por costumbre. Es una relación donde yo le encuentro, donde yo le pregunto, donde Él me habla, donde yo le hablo, donde soy transformado porque estoy con Él, donde quedo oliendo a Él. Entonces, es lo que nos dice el Señor Jesús. Versículo 10. De modo, ¿cómo? De modo que ustedes también están completos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
El ser humano es completo mediante la unión con Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. La razón por la cual usted y yo nos llegamos a sentir incompletos, que nos falta algo, lo que sea, es porque no estamos bien con Jesucristo. Si usted se queja de que algo no le falta, de que la iglesia no le mira, de que la vida no es buena para con usted, de que todo está en su contra, revise su relación y comunión con Jesucristo. Porque cuando usted tenga esa relación con Jesucristo, usted va a experimentar que está completamente lleno. Amén. Entonces voy a llevarlo a cómo reconocer a Jesucristo, a algunas verdades esenciales. La semana pasada dijimos que Jesucristo es Dios y le reconocimos como Dios. Y dijimos que si Él era omnipotente, omnipresente, omnisciente, entonces usted tendría que estar meditando y disfrutando eso, viviéndolo. Hoy voy a presentarles las obras de Jesucristo y quiero llevarlo a qué hizo Jesucristo. Y está en pantalla. ¿Qué hizo Jesucristo? Y quiero que lo anote allí. ¿Qué hizo? Preguntémonos. Necesito llevarlo para que usted identifique qué fue lo que hizo Jesucristo en esta tierra. Y anote la respuesta. Jesucristo cumplió el manifiesto mesiánico. El manifiesto mesiánico. ¿Qué cumplió? El manifiesto mesiánico. Y quiero que se detenga a pensar qué es eso por unos momentos. Y quiero que nunca se le olvide. Dijimos, Él es el Mesías, Él es Dios. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús, si puedo creer y si estoy creyendo. Y el manifiesto del Mesías está en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Y en este manifiesto se encuentra resumido la labor que Jesucristo iba a hacer en este mundo. Otras palabras le conocen como el ministerio de Jesús. ¿El qué? Anótelo allí, ministerio de Jesús. ¿Cuál fue el ministerio de Jesús? Y quiero que lo leamos porque es bastante poderoso. Vaya conmigo, léalo, está en pantalla y está en sus notas. Y vamos a leerlo fuerte, creyendo y entendiendo esta declaración que Jesucristo hizo de lo que habría de venir a hacer. Y ya lo voy a explicar qué significa. Léalo conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Séllelo con un aplauso gigante al Señor, grande y alto. Lucas nos habla en el capítulo 4 que, como siempre, Jesús, haciendo las cosas en su manera para que tuviéramos fe, se paró en la sinagoga de Capernaum y le fue dado unas escrituras para leer. Y el contexto de todo era lo que había dicho el profeta Isaías. Y el profeta Isaías había manifestado en el Antiguo Testamento la labor del Mesías. Y cuando él leyó la labor del Mesías, dijo y declaró con tanta claridad, con tanta fuerza, y les dijo a ellos, a partir de este momento, si ustedes están viendo cumplida esta profecía delante de ustedes. ¿Cuál era la profecía? Esto es lo que vengo a hacer. Y si cualquier creyente no está experimentando lo que viene a hacer él, creo que no está experimentando a Jesucristo. Entonces voy a decirle en los siguientes minutos
¿Qué significa lo que está experimentando, lo que él vino a hacer? Note en sus hojas y en sus en pantalla. Mire lo primero. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, vengo de parte de Dios. ¿De dónde viene? Y escuche lo primero que dijo. Me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Quiero que resalte esas palabras y coloque al lado enseñar, predicar. ¿Qué dijo que venía a hacer? A enseñar y a predicar. Enseñar y predicar son lo mismo. Lo siguiente que dijo el Señor que iba a hacer es que el Mesías había sido enviado para proclamar que los cautivos fueran liberados. ¿Para que los cautivos qué? Fueran liberados. Anote, liberación demoníaca. Que los ciegos verán. Anote, sanidad. ¿Qué anotó? Sanidad. El ministerio de Jesús fue enseñar, liberar a los demonios y sanar. Pero también fue que los oprimidos sean puestos en libertad. Y quiero que coloque allí con sus palabras, deshacer las obras de Satanás. ¿Deshacer qué? Las obras de Satanás. Y por último, dice, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Quiere que coloque salvar. ¿Qué tiene que colocar? Salvar. En pocas palabras, el, en la proclamación del Mesías, el manifiesto del Mesías, la promesa del Mesías en todo lo que iba a hacer, la dejó escrita en estos 6 aspectos. 5 aspectos: enseñar, liberar, sanar, deshacer las obras de Satanás y salvar. Y quiero que usted vaya conmigo a ver y que usted identifique si esto es algo que está pasando en su vida. Porque esto es una de las cosas que lo va a llevar a entender si usted está en una fe genuina. Y si usted no está identificando estas cosas, me temo decirle, tiene hoy que examinar su fe y tomar decisiones. Lo primero que quiero mostrarle entonces es salvación. Y voy a mostrarle a qué se parece una persona que tiene salvación. Vaya conmigo al primer punto. Y es que Jesucristo es Dios y vino para darnos salvación. ¿Jesucristo es qué? ¿Y vino para qué? Darnos salvación. Quiero que lo anote. Y quiero partir de este primer concepto. Si Jesús no es su Salvador, entonces usted puede llamarlo maestro, usted puede llamarlo profeta. La gente lo miró de tantas maneras, pero solo aquellos que entienden que Él es el Salvador realmente son salvos, valga la redundancia. Y le voy a dar un par de ejemplos. Usted, si tuviera un cáncer terminal, y espero que no caiga en la superstición de que el pastor dijo un cáncer terminal, entonces nos va a dar. Estoy usando una analogía. Si una persona tuviese un cáncer terminal, o si usted llegara a tener un cáncer terminal y le ofrecen quimioterapia, si usted no cree que está enfermo, no se hace la quimioterapia. ¿Es así o no es así? Si a alguno de ustedes le ofrezco en este momento, venga, hágase quimioterapia, usted me va a decir, usted está loco. ¿Cómo voy a hacer mi quimioterapia? ¿Por qué voy a hacer mi quimioterapia si yo no estoy enfermo? La gran mayoría de la iglesia moderna no está enferma. Utilizan a Jesús con el yin yang, con las 3 cosas de la fortuna china: amor, dinero y placer. Sus oraciones están basadas en que me amen, que yo pueda amar. Las oraciones están basadas en que me llegue todo lo que necesito a nivel financiero y que me llegue todas las cosas a nivel de salud. Y con eso tengo pastor, no hay nada más. Usted no es salvo. Usted está esperando otra cosa y es Dios va por un lado y usted por el otro. Porque una persona que tiene un encuentro con Jesucristo experimenta una salvación de algo mucho mayor. No experimenta una costumbre de iglesia, experimenta una salvación de algo mucho mayor en su vida. Lo podemos identificar con lo que le pasó el viernes a Yasumi, una de las chicas que tiene 16 años. Me encantó bautizarla. Y me gustó bautizarla porque ella ha venido sola a su iglesia, a la iglesia. Ella comenzó a venir con su mamá
y con sus hermanos, pero de alguna manera ellos se entretuvieron. Y mientras que estaban entretenidos, ella seguía viniendo y a mí me admiraba su fe. Es una niña de 15, 14 años, vino de 15, 16. Cuando salía pensábamos en ella y cómo iba a llegar a su casa. Tenía que coger buses y 1 hora y media llegar hasta un sitio medianamente cercano, pero era muy tarde y todo, y ella seguía encaminada. Pero cuando se bautizó el viernes, entendí de dónde salía su fe. La fe de ella salía de que el día que vino a la iglesia, por primera vez, lo comentó cuando le pregunté, ¿por qué quieres bautizarte? Me dijo, yo no se lo he contado a nadie, pero el día que vine a la iglesia me iba a matar, iba a quitarme la vida y Dios me salvó. Esa niña entendió que es la fe. La salvó de algo, la salvó de una muerte, la salvó de perderse. Si usted no entiende que es salvo de algo y no le tiene además ese temor a eso que está, que de lo cual usted salvo, y no lo considera como un peligro, usted no está ni cerca de su salvación. Usted está muy lejos. La gran mayoría de gente sigue a Jesús para que me vaya bien. ¿Por qué no sigue a Buda? ¿Por qué no sigue a otros dioses? Entonces usted lo único que quiere es que le vaya bien. Pero la que es creyente sabe que es un hombre malo, sabe que es un hombre pecador y que necesita redención. La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 7:20, léalo allí en pantalla. Ciertamente, ¿cómo? Resalte las palabras, ciertamente. Esto es una declaración, es una verdad. No puede haber algo que sea ciertamente. Es verdad, es una verdad, pero esto es como diciendo, es tan verdad, pero no hay algo que pueda ser tan verdad. Pero el Espíritu Santo nos dice y nos está diciendo ciertamente, como usando una verdad muy fuerte. Dice, no hay hombre justo en la tierra. ¿No hay hombre qué? Justo. Ninguno de nosotros es justo. Es decir, todos seremos condenados. Si usted no mira la fe a través de la condenación del infierno, usted no ha entendido la fe, porque no será salvo de nada. Como aquel hombre que va donde el médico y el médico le dice, tienes que hacerte quimioterapia, y él no cree que tenga cáncer. La iglesia moderna no cree que tiene cáncer. La iglesia moderna cree que es infalible, que está sana. Y como está sana, no clama por la redención. No clama, como saben y no creen que tienen cáncer, no claman para ser santificados. Claman para que les den, mas no para ser santificados. Es por eso que la iglesia moderna vive en pos de la prosperidad y del dinero, de la conveniencia, y es doliente todo el tiempo enfocada en ella, porque no es una iglesia que sea salva, pero la iglesia que tiene una fe genuina es salva porque entiende que no es justa, entiende que no hay nadie que haga el bien y no hay nadie que nunca deje de pecar. Es por eso que conoce a Jesucristo y entrega su vida como su Salvador. La ruta para conocer al Señor es mi Salvador primero, y una vez me salva, Él es mi Señor cuando yo le obedezco. La iglesia moderna, el Señor es mi proveedor. Y si usted quiere que el Señor sea su proveedor, primero tiene que pasar por el Señor es mi Salvador. Y ese es el problema de la iglesia moderna de muchos. No cree que sean, que vayan al infierno. Vamos a verlo en Juan 12:46. Yo he venido, ¿quién ha venido? Jesús. Circule las palabras. Yo he venido, Jesús ha venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad. Algunos de nosotros y de la iglesia moderna piensa que Él ha venido para, qué bueno tener un buen ambiente. El buen ambiente es el resultado de la comunión con Jesús. Y le voy a decir esto, escúchelo bien, iglesia.
Muchos de ustedes, mucha de la parte de la iglesia absorbe la buena comunión de la iglesia, no porque ellos tengan comunión, sino porque otros un poco tienen la comunión. Son como parásitos de la comunión con Dios. Si usted no cultiva, si no cultivamos la relación con Jesucristo, no vamos a tener un buen ambiente. Entonces, no venimos porque tenemos un buen ambiente, es el resultado de. Jesús dice que vengo es a quitar la oscuridad. Pero pastor, no, olvídese de la oscuridad en este momento. Necesito dinero. Me quiero comprar un celular, dice el joven. Quiero disfrutar, dice el señor o la señora. Quiero hacer empresa. Pastor, no, oscuridad, olvídese. El pecado lo arreglamos mañana. Pero déjeme, yo alcanzo todos mis sueños y mis metas. Eso no es iglesia. Ahí no hay Salvador. Ahí solamente hay evangelio de la prosperidad. Note lo que sigue. Él vino para que brillar en el mundo de la oscuridad, a fin de que todos los que ponen su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Para eso vino, para que usted no quedara en la oscuridad de su pecado. Pero ¿cuál pecado si usted no cree que peca? Si usted no llega a la conclusión de que usted es malo desde lo más profundo de su corazón, ¿cómo va a ser salvado? Si usted no llega a la lucha interna, y eso se nota en la lucha interna. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque tengo temor de no ser salvado. Le pregunto, ¿tiene temor de no ser salvado? ¿Y de qué? Esa será la prueba de que usted está viviendo realmente una relación y Jesús es su Salvador. Que en usted se cumple la primera parte del manifiesto del Mesías. 47. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. Porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Versículo 48. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje de salvación, no de prosperidad. El mensaje de salvación es el que rechazan, no el de la prosperidad. ¿Por qué cree usted que en diciembre todo el mundo está celebrando Navidad? ¿Cuánta gente está en diciembre realmente celebrando salvación? Y muchos de los que lo celebran no tienen ni siquiera salvación. Mira lo que sigue a continuación. Pero todos los que me rechazan y me rechazan mi mensaje serán juzgados en el día del juicio. ¿Serán qué? Resalte la palabra. Por la verdad que yo he hablado. Resalte esa frase. Por la verdad que yo he hablado. Esto tiene que hacerlo temblar. Por dentro tiene que decirle, Señor, ¿y de qué me tengo que salvar? Ahora ustedes me dirán, pastor, yo sé que Él me salva de mis pecados. No, si usted sabe que Él lo salva de su pecado, usted está viviendo diariamente una lucha interna diciendo, Señor, no quiero pecar, no quiero hacer esto. Y se dobla y cuando lo hace mal, ¡ah! Y un dolor interno. Porque está seguro de que no quiere perder nada de que lo salva. Ahí se nota el creyente. Pero la gran mayoría en las iglesias no les importa pecar. Ni se acuerdan. No pueden reconocer que es pecado y que no es pecado. Dice, todo el mundo lo hace. No se detienen. El que es salvo, el que va a tener un cáncer terminal, se quita la comida, se quita el cigarrillo, se quita la bebida, se pone a hacer deporte, cambia todo, se quita el desodorante, se quita todo porque sabe que tiene cáncer y comienza a buscar, a intentar hacerlo bien porque no quiere morir de cáncer. La condenación es el cáncer terminal del creyente. Segundo lugar, Jesucristo es Dios y vino para enseñar la verdad. Después de que una persona es enseñada,
perdón, es salvada, inmediatamente comienza el Mesías a enseñarle. ¿Comienza qué? A enseñarle. Juan capítulo 8, versículo 32 nos dice, y conoceréis la verdad. ¿Conoceréis qué? Resalte la palabra verdad y cámbiela por Jesús. Y conoceréis a Jesús. Y Jesús os hará libres. ¿Cómo nos va a hacer Jesús? Libres. Inmediatamente una persona conoce a Jesús como su Salvador, tiene que conocer a Jesús como su maestro. Dice la palabra de Dios que la gente se quedaba asombrada cuando lo veía. Mire lo que dice Marcos 1:22. La gente quedó asombrada de sus enseñanzas. Mire, el que queda asombrado de su enseñanza, solo le queda una cosa por hacer: poner su obediencia en lo que aprendió. Entonces, ¿a qué se parece que usted conoce a Jesús como su maestro? Anótelo allí. Usted sabe que Jesucristo le enseña la verdad cuando usted obedece. Quiero que resalte esas palabras, se las coloque allí. Cuando obedezco. Pastor, ¿a qué se refiere? Por supuesto, eso está escondido para los ojos de la gran mayoría. ¿Por qué está escondido para los ojos? Porque la gente no sabe obedecer. Lo primero, condición que Dios le dijo a los discípulos cuando los formaran como discípulos, le dijo, enséñeles a obedecer. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que obedeció? Si usted ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, lo primero es que Él le enseña y usted inmediatamente obedece. Usted sabe que Él es Dios y que Él es maestro si usted se pone a obedecer. ¿Y a qué se parece eso? Cuando el pastor dice, vamos a ayunar, a eso no me refiero. Porque yo puedo ahorita, les decía en la primera reunión, si voy al ujier de la puerta, le digo, por favor, ¿me ayudas a llevar esto? Y dice, yo sí obedezco a los pastores. No. Una persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo comience a tener una transmisión de información día a día y Él le habla y usted comienza a estar en choque interno y a sentirse que tiene que obedecer y que si no obedece algo se le pasa con él y que hay algo que, un deseo interno por obedecerle. Solamente sabe esto aquel que sabe obedecer a Jesús. La iglesia moderna no sabe obedecer. La iglesia moderna viene y se excita con las predicaciones. La iglesia moderna con la música se siente avivada. La iglesia moderna va por el ritmo y el beat. La iglesia genuina en su corazón tiene una lucha. Quiero obedecer, no sé, y se siente mal, muy mal por dentro. Y no le pasa una vez cada año, le pasa continuamente. Yo no soy de los que obedecen o obedecen como debería obedecer, pero sí tengo una cosa. Continuamente entro en unas luchas porque sé que Él me está demandando obediencia. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en conflicto porque tenía que obedecer algo del Espíritu? Deténgase a pensar y examine su fe. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu le habló? Ya una cosa es obedecer al pastor, pero aquel que ha tenido un encuentro con Jesucristo, el Espíritu le choca continuamente dentro de su corazón, día y noche, noche y día. No trates a tu mujer, mira con tus hijos, mira a tu esposo, mira la iglesia, mira lo que haces, ese amor por el dinero, ese amor por las mujeres, ese amor por eso. Y comienza una lucha, y haz esto y haz lo otro. Y eso es una cosa continua, es un cirilí. ¿Cuándo fue la última vez que usted quiso obedecer a algo? Ahí, en este conflicto, es donde se mide si usted le está hablando a Dios. Pero si usted hace mucho o nunca ha tenido que obedecer más lo que le dice una persona física, por favor, haz esto, eso no es la obediencia, la enseñanza. Si Jesús es su maestro, el discípulo ha de obedecer al maestro. ¿Me aman
obedezca mis mandamientos. Quiero que se pregunte entonces si Jesús es su maestro. Jesús es maestro de los que le obedecen. Noten la pantalla, porque lo hacían con verdadera autoridad. ¿Cómo lo hacía? Si eso es cierto, usted quiere obedecer. Y no estoy diciendo que siempre sea exitoso. No, porque la obediencia ¡ah!, se siente. El que sabe obedecer sabe lo conflictivo que es obedecer. Y sabe que entra en unos conflictos internos. El que no sabe obedecer dice, bueno, en tercer lugar, el Mesías, nuestro Cristo, que es Dios, vino para sanarnos de las enfermedades. Anótelo allí. Es importantísimo que usted entienda. A salvarlo vino a enseñarle, pero también vino a sanarlo de las enfermedades. Y nos dice el libro de Mateo, capítulo 4. Y escuche, eso es súper importante, la obediencia y lo que vamos a hablar en este momento para su fe y para mantenernos allí y para comprender si estamos aferrados a la columna principal de la iglesia. Mateo 4:23 describe el ministerio de Jesucristo, la labor del Mesías, de esta manera. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Y recorrió qué? Jesús recorrió toda Galilea. Note lo que dice, resalte las palabras, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuánto sanó el Señor? ¿Cuánto sanó el Señor? Él es el que sana mis heridas. Y yo quiero que usted ahora haga un esfuerzo de conciencia. Cuando estamos hablando de sanidad, usted no se puede quedar solamente en la sanidad física. Porque ¿para qué va a recibir una sanidad física si usted está bien? Y hay muchos casos donde Dios hace una sanidad a pesar de que no arregla una sanidad física. Es decir, si una persona viene al evangelio y le falta un brazo, es muy seguro que Dios no le vaya a dar ese tipo de sanidad, aunque ha pasado y hay milagros. Entonces, ¿a qué sanidad me refiero o se refiere la palabra de Dios? A una sanidad integral. ¿A una sanidad qué? Integral. Anótelo allí. ¿Qué es una sanidad integral? Una sanidad del alma, una sanidad en todos los aspectos. Cuando Jesús es el sanador de una persona, la persona comienza a fluir en sanidad. Entonces, ¿cómo sabe usted que usted ha sido salvado y que Dios es su sanador? Le voy a dar la respuesta, anótela. Usted camina sin deudas. ¿Camina sin qué? Sin deudas. Camina en sanidad. No es por lo que le falte, es que usted comienza a tener sanidad a nivel emocional, a nivel físico, a nivel integral. Usted comienza a tener sanidad en sus relaciones. Es imposible que una persona conozca a Jesús y no perdone. Usted me dice a mí que camina con Jesús y no perdona y tiene deudas con las personas, entonces usted no tiene sanidad. Cuando usted está sano, no tiene deudas con los demás, con su esposo, con su esposa, no tiene deudas con sus hijos, no tiene deudas con la iglesia. Escuche lo que le digo. Cuando usted recibe y conoce y se enfrenta ante Jesucristo, el sanador, usted no tiene deudas con sus líderes, no tiene deudas con la iglesia, no tiene deudas con el mundo. La gente no viene a reclamarle, has hecho esto, esto, esto. Usted comienza a vivir una vida en sanidad, no tiene deudas con Dios, que Dios le esté reclamando, no has hecho esto, no tienes deudas con su misión, con su propósito. En cambio, una persona que no está sana tiene deudas con todo el mundo.
le falla al esposo, le falla a la esposa, no es capaz de tener bien a sus hijos, no es capaz de tener bien las relaciones laborales, no es capaz de trabajar, no es capaz de hacer, tiene problemas en una cosa, tiene problemas en otra, porque no ha experimentado la sanidad de Jesucristo. Cuando usted tiene a Jesús como sanador, se tiene que comenzar a sanar, porque Él sana todas las dolencias. Baja de peso, cambia de estilo, comienza a pensar, su vida comienza a fluir en sanidad. Pastor, llevo 20 años, llevo 10 años con mi esposa y mi esposo. Si realmente usted ha tenido un encuentro con Jesús y camina con su esposo o su esposa y está en conflictos y está buscando la sanidad honestamente de corazón, entonces usted se dio un encuentro con Jesús. Tiene que preguntarse, ¿cómo son sus relaciones? Pero si usted y yo le debemos a todo el mundo, entonces no estamos sanos. ¿Quién le debe? ¿Con quién tiene deuda? Y no hablo de las financieras solamente, porque también es un símbolo de no tener sanidad. Usted fluye en su vida. Y no solamente fluye, le voy a decir esto, escuche lo que le digo, va a querer ser sano. Entonces va a dejar cosas del pasado, inmediatamente basta perdonar. Saqueo se encontró con Jesús y le dijo, esta noche voy a cenar a tu casa. Y esa noche él hizo un gran banquete y dijo, Señor, inmediatamente sano mi relación con todo el mundo. A quien le tenga que volver hasta 4 veces se lo devuelvo. Y él le dijo, esta noche ha llegado a tu casa la salvación. Porque se quitó las deudas que tenía emocionales con el futuro, con el Señor, con la iglesia. Algunos de ustedes tienen deudas con la misión. Dios espera que usted lo dé todo para la misión y usted está por su falta de sanidad. No quiere ir a la misión. Entonces están endeudados con el Señor. Jesús no es su sanador, por lo menos no en esa área. Quiero que piense si se encuentra y ha tenido un encuentro con Jesús. A eso se parece una persona que vive. Claro, inmediatamente sacaron una cosa para padres y la persona va rápidamente. Yo quiero ser sano. Mi relación no es buena con mis hijos. ¿Cómo me meto? ¿Qué hago? Y lo logra. No lo sé si lo logra 100%, pero está intentando vivir y luchar por la sanidad. ¿Por qué? Porque el motor es la relación con Jesucristo. En cuarto lugar, Jesucristo es Dios y vino para darnos libertad de los demonios. La gran mayoría de personas asocian a los demonios con gritos y manifestaciones. Pero eso viene del sincretismo que estábamos hablando y de la nueva era y todas las cosas. Aunque yo he estado en personas y en reuniones donde he visto demonios manifestarse. Hemos orado por una persona acá y 3 puestos más allá se levanta una persona y cae al piso y eso no es de todos los días. Esto ha pasado una en cada X tiempo. Lo que pasa en las iglesias continuamente, que liberación y el mismo que liberan vuelve y se sienta y vuelve otra vez el que libera y vuelve que se sienta y el demonio parece que todos los días entra a esa persona. Realmente no es eso, es sincretismo, es África con el cristianismo, lo que sea. Pero sí hay una liberación física que Dios hace en sus momentos. Yo la he experimentado y yo la he visto y he visto cómo Dios la hace. Pero cuando pensemos en la libertad de que Jesús dijo que íbamos a tener de echar fuera demonios, tiene que ir más allá. Y le voy a decir una palabra: idolatría. Anote, idolatría. La forma más sencilla y más clara y más segura de entender quién está bajo una influencia demoníaca se llama idolatría. ¿Cómo se llama? No se escucha. ¿Cómo se llama?
idolatría. Pastor, ¿cómo lo podemos ver? Vaya conmigo a 1 Corintios 10:19. Pablo le está explicando a la iglesia de Corintios acerca de el poder de los demonios en ellos y cómo ellos habían hecho sincretismo dentro de la iglesia y cómo habían mezclado tantas cosas. Y le voy a decir esto: si usted combina su fe con otras cosas que no son, usted va a entrar en idolatría. Vaya conmigo, versículo 19. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo. Resalte la palabra, que el ídolo es algo. La frase. ¿Qué le dijo? O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Resalte las palabras, lo que se sacrifica a los ídolos. Versículo 20. Escuche lo que dice con muchísima atención, iglesia. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Resalte las palabras, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Le voy a decir esto categóricamente. Todo lo que en su vida o en nuestra vida personal nos lleve a la idolatría es un demonio, tiene un demonio detrás. Si usted tiene problemas con una adicción a las drogas, al cigarrillo, a cualquier tipo de adicción, está un espíritu de adicción detrás, un demonio de adicción. Si usted tiene problemas con su sexualidad, detrás hay un problema de inmoralidad sexual. Si usted tiene problemas con la comida, hay un espíritu de gula. Si usted tiene problemas con el dinero y ama el dinero y no se le sale la obsesión de su mente, el dinero, entonces usted tiene un problema con Mamón. Cada uno de esos ídolos están motivados, encendidos por demonios. Pregúntese cuál es la adicción en la que usted enfrenta día a día. Ese es el demonio que los está influenciando. Por eso Pablo dice, lo que sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y escuche lo que dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Quiero que resalte las palabras, os hagáis partícipes con los demonios. La iglesia se hace partícipe con los demonios cuando desplaza al Señor del centro y coloca un ídolo o una idea por encima de Jesús. Pero ¿qué hay de los ídolos de su corazón? Su esposo, su esposa, su tiempo. Y le voy a dar esta otra pista. De lo que usted habla continuamente, ese es el ídolo que tiene. Si todo el día habla de sexo, usted está influenciado por el espíritu de inmundicia sexual. Si usted se la pasa haciendo planes de dinero, todos los días todos los días usted está obsesionado con el mamón, que es lo que la gran mayoría habla. ¿De qué podemos hablar? ¿De cuánto estás ganando? ¿De cuánto te están quitando? ¿De cuánto va a ser más dinero? Mamón es la gran influencia de los últimos tiempos. Pero si usted habla de alguien que esté molesto con esa persona es un ídolo. Si usted habla de usted, el ídolo es usted. Si usted todo el día insiste en la rebeldía, el ídolo es la rebeldía y lo que usted opina y una idea. Ídolo igual a idea. Idea, ídolo. Y detrás del ídolo está el demonio que lo influencia. Y usted no puede, Dios dice, no pueden estar partícipes con los demonios. Versículo 21 nos lo explica por qué. Porque no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Algunos de ustedes, algunas personas, se sienten y abren sus labios y declaran ante el Señor tantas cosas con una necedad. Es una influencia demoníaca. ¿Y qué pasa cuando viene? Entonces dice el Señor, no puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios.
Por eso es que algunos no duermen en la noche. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Circulan las palabras mesas y circulan las palabras copas. Y todo tiene que ver con la comunión. Entonces, ¿dónde entra Jesús y cómo sé que Jesucristo me libera? Porque Jesucristo vence la idolatría. ¿Cómo sabemos que la vence? Porque Jesucristo es el hombre fuerte que ata la idea que hay en mí. El ídolo es un demonio influenciándome en una idea, diciendo es bueno fumar, es bueno esto, es bueno esto, es bueno el dinero, es muy rico. Y esa influencia es la que yo coloco como lo principal en mi vida. Cuando Jesucristo entra en la vida de una persona a través de su enseñanza, rompe y libera a esa persona de esa influencia demoníaca. Por eso la mejor liberación que hay no es la que se hace en grupo por un pastor. Es cuando usted entiende quién es Jesucristo en usted. Y cuando usted dice, Señor, no quiero estar más en drogas, no quiero, no quiero. Y ¡pum! Lo desconectan. ¿Qué se desconectó? La ayuda del Señor y la declaración ante el Señor, Señor, necesito tu ayuda. No quiero ser un drogadicto. Y el Señor inmediatamente quita la influencia del demonio. Mateo 12:27 nos lo explica. Sin embargo, si yo expulso, ¿si quién? ¿Quién es yo? Jesucristo. Anote la palabra Jesucristo. Si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. Es decir, si la idolatría se va o hay una guerra genuina contra la idolatría, porque puedo reconocer que hay muchos de ustedes, regálenme su atención, hay muchos de ustedes que están aquí luchando con la idolatría y puedo decirles claramente y categóricamente que si su lucha es en serio, aunque no tenga toda la victoria, pero está luchando, entonces Jesucristo es quien lo libera de los demonios. Pero hay gente que me dice, yo lo he intentado y no se va. Y uno sabe que no está siendo honesta la persona. Porque ¿cómo lo va a intentar y Dios no hacer nada? Es imposible. Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Dios entrega a los que le buscan salvación. Clama a mí, yo voy a responder. Entonces tiene que quitar la idolatría o tiene que haber una lucha acérrima contra esa idolatría. Y una muestra es, no quiero, no quiero, es que no quiero más de esto. Ante semejante clamor, el Dios del cielo se va a quedar callado. Y escuche lo que sigue a continuación. Entonces, Dios ha llegado donde están ustedes. Versículo 29. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa? Resalte la palabra casa, el hombre de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Es decir, ¿quién tiene suficiente poder para entrar dentro de una persona y quitar todo aquello que le parece valioso? Versículo siguiente. Solo alguien aún más fuerte. ¿Solo alguien qué? Quiero que resalte esas palabras. Solo alguien aún más fuerte y coloque Jesucristo. Dice, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Su casa, mi casa. Estos cuerpos solamente pueden ser saqueados de demonios y de ídolos por el único que es rey. Porque puede venir el demonio de pornografía y salta el otro demonio, el demonio de drogas, luego el de inmoralidad sexual. Y ninguno saca a nadie. Pero cuando entra el Señor Jesucristo, arriba, pero cuando entra el Señor Jesucristo, hay una transformación. Ese es el Señor que lo puede hacer. Versículo 30. Mire lo que dice. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Quiero decirle esto en pocas palabras. Lo que no me acerca a Jesús
en contra de Jesús me pone. Y usted puede argumentar lo que quiera. Es mi hijo y lo amo. Si su hijo no lo acerca a Jesús, es un ídolo. Es el dinero y es que no tenemos. Es el placer y es que estoy cansado. Es que yo creo que no me valoran. Todo lo que usted haga, todo lo que hagamos que no nos acerca a Jesús, nos pone en su contra. Lo acaba de decir, el que no está conmigo, y cambie la palabra a él y póngalo, lo que no está conmigo en mí, a mí se opone. Y lo que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Hay gente en las iglesias que está llena de demonios. Pregúntese en qué piensa todos los días. Pregúntese qué rige su vida, qué lo motiva a vivir, y descubrirá su ídolo. Hay algunos de ustedes que les gustan venir los fines de semana y no les gusta venir a la iglesia porque la comodidad se les volvió un ídolo. Están haciendo un mal trabajo porque tarde que temprano la comodidad se vuelve y se sube por encima de Dios. Lo mejor que nos puede hacer Dios es hacer que nos esforcemos continuamente. Bendito sea el Señor por las pruebas, porque la comodidad y el exceso daña la vida espiritual. Daña como si fuera un cuchillo que daña la hoja y no vuelve a cortar. Por eso el rey David le decía: Señor, no me hagas muy rico, tampoco me hagas muy pobre, que yo pueda estar necesitado de ti. Muy bien, lo llevo a la última parte que tenemos que ver y con eso terminamos, grupo de alabanza. Jesucristo es Dios y vino para último deshacer las obras del diablo en nosotros. Quiero que piense en este momento en eso. El último trabajo, o no sé si el último, pero después de salvar, enseñar y predicar, después de sanarnos, después de llevarnos a darnos libertad demoníaca o de los espíritus y echar fuera demonios, Jesús se encarga de deshacer las obras del diablo en nosotros. Primera de Juan 3:8 nos dice, la segunda parte del versículo: pues para esto, ¿para qué? Resáltelo en sus hojas. Para esto apareció el Hijo de Dios. Y escuche la declaración tan profunda que hace: para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué? Necesito que entendamos esto. Las obras del diablo. En su proceso de salvación, Dios va a hacer muchísimas cosas. Enseñarle, liberarlo, sanarlo. Pero el diablo siempre va a estar al acecho. Él no lo salva del diablo. Él lo salva de la condenación. Es otra cosa diferente. Pero en cuanto a las obras del diablo, él realmente las deshace. ¿Qué son las obras del diablo? Las obras del diablo son aquellas cosas que pasan en los creyentes que realmente ni tienen sentido y que van en contra de ellos. Las obras del diablo se combaten. Las obras del diablo se parecen a muchas veces aquel versículo que dice: Satanás nada tiene en mí. Satanás es un experto de poner cosas en nuestras vidas. Cuando usted camina su vida, usted es perdonado. Pero cada que es tiempo en el camino, Satanás se mete a una casa, a la vida de una persona, para ponerle una zancadilla y le pone una idea y le pone algo y lo hace caer. Y eso es una obra satánica. Y de repente comienza a reclamar cosas que usted hacía en el pasado. Se parece a las maldiciones que vivió su familia y de repente vienen y lo tocan. Se parece a que habiendo de recibir bendición, no le llega.
Las bendiciones en el Señor persiguen a la gente, pero las maldiciones también. Entonces Jesús vino para que yo continuamente deshaga las obras. Hay iglesias que piensan que Jesús lo salva y no hay que volver a pedir perdón. ¿Y qué pasa si hoy yo me enfadé? ¿Qué pasa si el creyente roba? ¿Qué pasa? Tiene que volver. Y muchas de esas son iniciadas por el mismo Satanás. Y por eso Él nos deja escrito que vino para deshacer esas obras. Entonces, ¿a qué se parece cuando Jesucristo deshace las obras del diablo en mí? En que Satanás ya no tiene cosas en mí. En que los pensamientos que yo tengo son limpios o limpiados por Dios. En que yo lucho. En que yo reconozco que es maldición y bendición. Y que yo logro entender lo que es la bendición y logro aplastar la maldición. Hay maldiciones que fueron hechas por nuestros padres, que son hechas hoy por nosotros mismos. Y Satanás usa esas obras para detener su proceso y su fe en Jesús. Él vino para deshacerlas. ¿Está pasando esto en su vida? ¿O usted está aplastado? Con muchos creyentes que están aplastados continuamente y no se levantan. Les da sueño en medio de todas las cosas. No entienden y están aplastados. No permita que esas obras sigan en usted. Él vino para liberar. Voy a pedirle que vamos a entregar la Santa Cena. Y póngase en pie. Vamos a orar. Muchas gracias por escuchar. La siguiente canción que vamos a cantar se llama Él se manifestará, o dice que Jesús se manifestará. Y Jesús es Elohim, el Shaddai, Adonai, el nuestro Dios sanador, Jireh. Y necesitamos que Él venga e intervenga. Volvamos a tener una fe en Jesucristo. Pastor, no es fácil, por supuesto. ¿Cómo va a ser fácil si nosotros somos pecadores y Él es un Dios perfecto? Es como que la mujer más pobre de todas se case con el hombre más rico del mundo y ni siquiera se compara. Es como que el hombre más sucio del mundo pueda entrar en una relación con la persona más limpia del mundo. Es como que el más loco del mundo pueda entrar en una relación con el más cuerdo del mundo. Es como que la noche se vuelva día. Es imposible una relación con Dios, pero a través de Jesús es posible. Y Él nos dice a nosotros: vengan a mí, búsquenme mientras pueda ser hallado. Hagan una relación conmigo. Y si les sirve de consuelo o les sirve de ánimo, díganle al Señor: no soy capaz de tener una relación contigo, pero tu palabra me está diciendo, y es muy clara, y yo quiero tener una relación con Jesucristo. Yo quiero conocerle. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.